Hola, ¿me escuchan, verdad? Se escucha bien, brother. Bueno, ahí acá en mi caso me dijeron que grito cuando doy la clase, así que se trata de hablar un poco más fácil. Bueno, eh, ahí yo estaba presentando mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. bueno. Entonces, hasta ahora lo que vimos es la segunda ley aplicado a máquinas térmicas y a refrigeradores. Y vimos que esos dos enunciados de las máquinas y los refrigeradores, una es de Kelvin y de Planck, vimos que son iguales, ¿verdad? O sea, son equivalentes, ¿no? Si decimos que uno es verdad, el otro también es verdad. Y viceversa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ahora queremos ver? O sea, a partir de este ítem 4, que son los procesos reversibles y irreversibles. Yo lo que, como explicamos hace rato, ¿verdad? En la introducción, ahora lo que yo quiero saber es cuándo, o sea, cómo es lo que yo consigo que sea lo más eficiente posible, ¿verdad? O sea, cuál es la mayor eficiencia que yo puedo tener y cuál es el mayor coeficiente de operación. En el caso del refrigerador, eficiencia; en el caso de una térmica, ¿no? O sea, hablamos de eficiencia, ¿no? Cuando yo tengo el mayor trabajo para las máquinas y cuando yo tengo el menor trabajo para los refrigeradores. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, para eso vamos a tener que estudiar qué son los procesos reversibles e irreversibles. Y tomen nota que esto va a ser pregunta teórica, sí o sí. A mí me encanta preguntar sobre los procesos reversibles e irreversibles. Entonces, vamos a definir, esto es muy importante, porque, como dije, ¿verdad? Es lo que nos va a decir que cuando tenemos la mayor eficiencia. O sea, vamos a definir, ¿verdad? ¿Qué es un proceso reversible? Un proceso reversible, voy a leer, quiero que sigan esta lectura. Un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Esa es la definición. Entonces ahora vamos a explicar y vamos a ver con un ejemplo. Esto es un péndulo, ¿verdad? O sea, un péndulo sin fricción dice que es un proceso reversible. Entonces vamos a explicar qué es lo que quiere decir dejar rastro en los alrededores, qué es lo que es un proceso. Entonces vamos a hacer acá como vimos nosotros, o sea, nosotros sabemos que por definición de proceso, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado de un proceso, un esquema de temperatura y volumen, ¿verdad? Un proceso, ¿qué es? Es la sucesión de estados, o sea, de este estado 1 a este estado 2. El proceso es todo lo que ocurre entre este estado 1 y este estado 2. O sea, este proceso 1, 2, ¿verdad? O sea, este proceso que tiene así una flecha. Y el proceso se lo interpreta por su trayectoria. ¿Y qué es lo que es la trayectoria? Es la sucesión de puntos por la cual se realiza el proceso, ¿verdad? La sucesión de puntos es la trayectoria, o sea, este dibujo. Bueno, entonces, allá definimos lo que es el proceso. Entonces, ¿verdad? Vamos a dibujar un péndulo que está en un estado 1, acá, está más grande. Y acá este se sujeta, este sería el pivot del péndulo. Va a pasar acá en un estado 2 y acá va a tener un estado 3. El péndulo es un caso perfecto porque ya estudiamos nosotros en dinámica, ¿verdad? Cómo está actualizando. Cargamos los archivos. Clase 7. No sé si ya se actualiza automáticamente.
Bueno, este es el estado 3, ¿verdad? Estado 3. Entonces vamos a leer. Vamos a leer otra. Dice, un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Entonces, ahí definimos ya que es un proceso, ¿verdad? Entonces, según este esquema, dice que yo puedo invertir, o sea, que yo puedo volver por el mismo lugar. Ahí estoy invirtiendo con un proceso 2-1. Y este proceso de irme hasta 2 y volver hasta 1 es un proceso que nos deja rastros en los alrededores. Y ahí vamos a estudiar qué es lo que es rastros en los alrededores. Entonces vamos a ver para este caso. Este péndulo está acá. Como sabemos, está a una altura h. A una altura h con respecto a esta referencia, este nivel de referencia. Y acá tiene su altura máxima que también es h. Acá también va a tener una altura h. Acá sabemos que tiene velocidad 0. Pero acá nosotros soltamos y acá también tiene velocidad 0. ¿Verdad? Ustedes manejan muy bien ese análisis, ¿verdad? Bueno, entonces este en teoría tiene una altura que es menor, ¿verdad? Una h menor. H2 que es menor a H1, ¿verdad? Que es la altura más baja de la que está. Entonces, cuando no hay fricción y yo suelto este émbolo, viene este acá, se desplaza así, se está produciendo un proceso, porque pasa de un estado 1 a un estado 2. ¿Por qué está en un estado 1 a un estado 2? Porque acá nosotros estamos analizando la energía mecánica. ¿Cuáles son las energías mecánicas? ¿Qué me puede decir? La energía potencial y la energía cinética. Termodinámica no es solamente el análisis de la energía térmica, o sea, por más de que eso sea lo más importante, termodinámica estudia la energía en general. Entonces, cuando hablamos de este sistema, por más de que no haya un cambio de energía térmica, hay un cambio de energía mecánica. Entonces, estamos usando como ejemplo para definir los procesos reversibles. Entonces, de este estado 1, toda la energía potencial, ¿quién me puede decir en qué tipo de energía se transforma acá? En este estado 2, donde tenemos la menor altura. Cinética. Se transforma en energía cinética. Y esta energía, o sea, ¿qué nos dice la primera ley? Nos dice que toda la energía potencial, que la altura por la gravedad y todo eso, se va a transformar en la energía cinética de un medio de velocidad al cuadrado. Esa igualdad nos dice la energía cinética. Bueno, muy bien. Ahora, en este estado acá, llegó hasta el punto 3. ¿Y qué tenemos de vuelta acá? Tenemos la energía potencial. O sea, esta energía acá igualita a esta energía en 1. O sea, de este 2, de 1 pasó a 2, de 2 pasó a 1. Esa energía siempre se conserva. ¿Por qué? Porque no hay fricción. Entonces, ese es el proceso. Entonces, él partió de 1 a 2, de 1 a 3, perdón, partió de 1 a 3, ¿verdad? Pasó por 2, obviamente, un proceso intermedio, se fue hasta 3. ¿Y quién me puede decir cuando este vuelve? Va a volver exactamente a la misma altura h. O sea, si yo hago el proceso 3-1, proceso 3-1, ¿verdad? Este émbolo, o sea, no es émbolo, ¿cómo se llama? Péndulo se va hasta el estado 3 y vuelve al estado 1 y o sea, no pasó nada a los alrededores, o sea, no se tuvo que absorber energía alguna de los alrededores, o sea, yo no tuve que empujarle al émbolo, yo no tuve que soplarle ni nada, sencillamente se soltó el émbolo acá y en teoría, cuando no hay fricción, esto así infinitamente se va a ir moviendo. Y en los alrededores no pasa nada, o sea, yo no tengo que empujar al émbolo, o sea, yo no tengo que realizar un trabajo, no se está intercambiando calor, no está intercambiando calor, o sea, el medio queda intacto cuando él vuelve. Entonces, esto por ejemplo es un proceso reversible.
proceso que se puede revertir. Entonces, este es un proceso reversible. Entonces, ahora, para entender mejor, vamos a ver cuándo no es irreversible, ¿verdad? O sea, cuándo es un proceso irreversible. Y vamos a usar ahora el péndulo, vamos a ponerlo acá. Y en este caso ya va a haber la resistencia del aire. Vamos a poner la resistencia del aire. Resistencia del aire. Entonces vamos a hacer que este péndulo llegue otra vez hasta acá. Y va a llegar hasta esta altura acá. Ahora vamos a ver si alguien me puede responder. Este está a una altura H1. No entiendo por qué carga solo. Bueno, acá ya hay fricción, ¿verdad? Acá ya hay fricción. Entonces, ¿quién me puede decir? Este es un estado 1. Este es un estado 1, está una H1. Y este es un estado 2, que va a estar en una H2. ¿Quién me puede decir? ¿H2 es mayor o menor a H1? Cuando hay fricción. Menor. Menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el aire acá le va a estar atajando a este. Cuando le está atajando, ¿qué es lo que está pasando? Hay una fuerza que está haciendo un trabajo. O sea, no, en verdad el émbolo está haciendo trabajo sobre el aire porque tiene que vencer esta resistencia. Entonces, nosotros sabemos por termodinámica que esa energía que está realizando el émbolo para vencer esta fuerza del aire, por primera ley, yo sé que esa energía yo estoy perdiendo. O sea, yo no puedo llegar hasta este punto acá con la misma energía que en el punto 1. ¿Por qué? Porque yo perdí. Esta energía que tenía 1, yo perdí en forma de fricción con el aire. Esa forma de fricción le podemos llamar calor, ¿verdad? O sea, fricción finalmente es una pérdida de calor. ¿Por qué? Porque se chocan las moléculas del aire, esas moléculas se agitan y esa agitación produce que se aumente la temperatura del aire circundante y ese aumento de temperatura al final se transmite en calor. ¿Verdad? Alguien creo que habilitó su micrófono y está sonando. Gracias. Bueno, entonces eso es lo que está pasando acá. Hay un fenómeno, que es de fricción, que está causando que haya un intercambio de calor, o sea, se está perdiendo calor acá, está perdiendo calor al mes, está entregando a los alrededores y va a llegar a una misma altura, ¿verdad? O sea, no va a llegar a la misma altura, disculpen, no va a llegar a la misma altura, no va a llegar a H2. Entonces, proceso 1, 2. Si yo quiero llegar del proceso del estado 2 al estado 1, o sea, si yo, cuando vuelvo otra vez por el mismo camino, ¿quién me dice? ¿Va a llegar a una H1 o a una H menor a la H1? Menor. Va a llegar otra vez. ¿Por qué? Porque cuando él vuelva, otra vez va a aparecer la fricción acá, ¿verdad? O sea, siempre la fricción es contraria al movimiento, ¿verdad? O sea, ¿cómo le llamamos? RA. Va a aparecer otra vez la RA cuando él quiera volver. Entonces, según este diagrama que hicimos acá, ¿verdad? Si yo quiero irme del estado 2 al estado 1, yo quiero volver al mismo estado. ¿Cuál es mi mismo estado? Mi mismo estado es este que está a una altura H1. ¿Qué yo tengo que hacer acá? O sea, ¿cuál podría ser una forma? Y una forma es que yo me ponga de acá y comience a empujar. O sea, que yo le haga un trabajo, le dé un impulso, ¿verdad? Que yo acá le dé un impulso, o sea, yo tengo que, esta energía
que él pierde con el aire acá, que se desecha. Ah, ese no era el gráfico, este era el gráfico. Acá yo le tengo que dar un impulso, o sea, le tengo que dar un trabajo, le tengo que dar un trabajo para que este trabajo tiene que ser igual numéricamente, según la primera ley, a toda la energía que perdió en la ida y a toda la energía que perdió en la vuelta. Entonces, esto es un proceso irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque yo estoy afectando el medio. O sea, yo estoy entregando acá una cantidad de calor que se va al medio y necesariamente si yo quiero volver al mismo estado, recuerden que el proceso irreversible dice que tiene que volver al mismo estado sin variar eh, las condiciones de los alrededores, entonces yo necesito darle una energía acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ese es el cambio que hubo. ¿Ya? O sea, esto es solamente para un émbolo, lo podemos ir explicando para muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, algunos van a decir, bueno, esta cantidad de calor, esta cantidad de trabajo que yo tengo que hacer, un trabajo, en teoría tiene que ser igual a la cantidad de calor que yo pierdo, ¿verdad? O sea, ese trabajo tiene que ser igual a la Q, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es un proceso irreversible. Entonces, muchos van a decir, bueno, y vos seguramente capaz puedas usar este calor, puedas poner acá una máquina. Este calor vos podés meter acá en tu máquina y vos podés producir este trabajo, ¿verdad? O sea, si yo puedo agarrar una máquina que me haga eso, o sea, puedo inventar una máquina. ¿Y cómo, según la segunda ley, qué nos dice? ¿Este calor Q es mayor o menor al W? ¿Quién me puede decir? A ver si comprende lo que le trato de transmitir. Este calor Q que yo estoy perdiendo por fricción, estoy metiendo en una máquina térmica. Yo quiero que me produzca este trabajo, quiero que me haga un trabajo, quiero que esta máquina reciba el calor de fricción y quiero que me empuje el émbolo. ¿Verdad? Una máquina que yo estoy inventando. Según la segunda ley, esta Q es mayor o menor a W o es igual. Es menor. La Q, La W es menor a Q. la W es menor a Q. ¿Por qué? Porque la segunda ley me dice que el calor yo no puedo convertir el 100% en trabajo. Entonces, o sea, un argumento de decir que hay un cambio en los alrededores es que, por ejemplo, o sea, yo me puse a hacer este análisis, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿por qué este calor, qué pasa? Yo puedo convertirlo en trabajo y ahí no va a pasar nada, porque en teoría esto así perpetuamente va a trabajar, ¿verdad? Así es que yo puedo producir una máquina de esta, que opera así, ¿verdad? Entonces, este va a bajar, va a perder energía por el aire, y trae en mi máquina y mi máquina le va a devolver esa energía. Pero ¿qué pasa? La segunda ley prohíbe eso, prohíbe esto que yo quiero hacer. Entonces yo necesariamente necesito una Q adicional, una Q, una QA para poder producir este mismo trabajo. O sea, este trabajo que tiene que ser igual en magnitud a esta Q. Esta, yo sí en esta máquina. Entonces esta QA, que es un calor que yo voy a tener que absorber del medio. Entiendo, o sea, de alguna forma, de algún lugar tengo que quitar esa QA. Entonces por eso es que hay un cambio en los alrededores. O sea, hay un cambio con la energía. O sea, yo necesito de algún lugar, tengo que recuperar esa energía. Bueno, por ahí va el tema. Entonces, por ahí va, o sea, ya entendieron ya, proceso reversible e irreversible. Entonces, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir, entonces vamos a seguir. Yo antes de continuar, a ver si expliquemos una parte del libro sobre los procesos. Ciclo Carnot, procesos internamente reversibles, externamente.
Bueno, acá están, esta es la sección 6.0, proceso reversible y irreversible, ¿verdad? Justamente explica el péndulo sin fricción. Y hay una parte donde habla sobre las irreversibilidades, ¿verdad? Eso yo no puse en la presentación, pero las irreversibilidades son todos los procesos, ¿verdad? Todos los procesos que hacen que un proceso sea irreversible. Entonces, esas irreversibilidades, el libro cita y dice que hay una cantidad, o sea, se puede contar cuántas irreversibilidades existen, ¿verdad? Primero, la fricción que estuvimos viendo. La fricción, siempre que haya fricción en un proceso, quiere decir que tu proceso ya no va a ser reversible. Es decir, cuando vos tenés fricción en un péndulo, quiere decir que si vos querés que vuelva a tu estado inicial, vos vas a alterar las condiciones del medio necesariamente, siempre que haya fricción. Lo mismo pasa, lo mismo pasa en una turbina. O sea, en una turbina siempre va a haber fricción, o sea, siempre va a haber un rozamiento entre los elementos mecánicos que constituyen una turbina. Entonces, siempre, por ejemplo, un proceso de una turbina siempre va a tener un cierto grado de irreversibilidad. Entonces, yo quiero que ustedes lean. No me va a dar la hora si yo comienzo a explicar todos los tipos de reversibilidades, pero quiero que vean todos los tipos de reversibilidades que hay, ¿verdad? Entonces, acá va explicando, por ejemplo, la transferencia de calor entre diferencias de temperatura también es un proceso irreversible. O sea, este sí le quiero explicar por qué la transferencia de calor es irreversible. Y le voy a explicar, o sea, le voy a poner acá una fuente de calor que está, vamos ahora a usar la simbología en inglés, TH, y este está en una TC, ¿verdad? Una temperatura fría. Entonces, esa transferencia de calor, esa Q, cuando yo, por ejemplo, un café se me está enfriando en el medio, esa Q, ¿por qué es un proceso irreversible? Porque si yo quiero invertir el proceso, yo quiero otra vez llevar esa misma Q, yo quiero llevar esa misma Q, necesariamente tengo que producir un cambio en los alrededores. ¿Y como yo sé que produzco un cambio en los alrededores? ¿Por qué? Porque la segunda ley me dice que este proceso, voy a llamarla a este 1, 2, acá sería 2, de 2 a 1. El proceso de 2 a 1 me dice que es imposible que se produzca esto sin que yo ponga una máquina, sin que yo haga un trabajo. Entonces, al volver de 2 a 1, necesariamente necesito un trabajo, entonces yo estoy alterando el medio. ¿Por qué? Porque de algún lugar tengo que quitar este trabajo. O sea, yo tengo que tener una máquina, no sé, algo me tiene que producir algún trabajo, entonces yo altero la cantidad de energía del medio exterior. O sea, yo estoy quitando la energía al medio exterior para que este proceso pueda revertir, o sea, pueda volver al estado inicial. ¿Se entendió? ¿Se entendió eso? ¿Alguien tiene alguna duda sobre un proceso reversible e irreversible? Bueno, ¿se entendió? Bueno, o sea, es un poco, o sea, hay que volver a leer y repensar otra vez, ¿no? Si es que no entendieron ahora. La misma cosa, después van a ver una expansión libre, por ejemplo, acá este es un gas y acá hay vacío. Entonces, si yo rompo acá este gas, automáticamente todo el gas se expande. Y ustedes, si yo quiero volver a comprimir otra vez al mismo estado de 700 kilopascales, yo tengo que hacer un trabajo. Tengo que hacer un trabajo que tengo que comprimir otra vez acá. Entonces, esa expansión libre, acá dice expansión libre, que ustedes van a leer, también es una irreversibilidad. Siempre que se produzca una expansión libre, se va a alterar las condiciones del medio. Una compresión rápida, una expansión rápida también es irreversible, ¿verdad? La fricción ya dijimos. Entonces acá él va explicando, ¿verdad? Todas las formas de irreversibilidad, la transferencia de calor. Esto también van a leer, ya no les quiero más explicar tanto de esto, ¿verdad? Cuando es un proceso interno o externamente reversible, ¿verdad? Internamente es cuando se produce dentro del sistema, o sea, cuando dentro del sistema no hay irreversibilidades,
Y externamente reversible es cuando afuera, o sea, fuera, entre los alrededores tampoco hay reversibilidad. O sea, tienen que ver los ejemplos para entender de qué estamos hablando. Bueno, entonces vamos a seguir, entonces explicamos ya los procesos. Entonces, ahora, ¿por qué hacemos tanto esfuerzo en explicar los procesos reversibles? O sea, ¿por qué nos importan tanto los procesos reversibles? O sea, por qué yo le hago una pregunta teórica en un examen que es un proceso reversible? O sea, ¿por qué yo quiero que ustedes sepan? Porque este estudiante es muy dinámica. Y acá hay una explicación así un poco resumida, ¿verdad? Porque los procesos reversibles siempre son los procesos más eficientes. Siempre. O sea, los procesos reversibles son los procesos más eficientes. Entonces, voy a usar un gráfico para explicar eso. Voy a usar un gráfico. Entonces, este gráfico del libro. Dice que un proceso reversible, o sea, un proceso, yo siempre voy a tener la mayor cantidad de trabajo. Si yo tengo un proceso reversible de 1 al 2, yo voy a tener la mayor cantidad de trabajo si ese proceso es reversible. Entonces acá vamos a ir viendo. Este, por ejemplo, es la expansión. Acá hay agua y acá hay digamos, una pared que tiene una rueda, ¿verdad? Y esto se va expandiendo, ¿verdad? Entonces acá vemos el gráfico de presión del agua, ¿verdad? Que es lineal. Acá la presión es cero y acá la presión máxima. Varía lineal con la altura. Entonces vemos este gráfico de presiones y acá vemos también cómo actúan las fuerzas, ¿verdad? Cómo se produce el trabajo. Entonces este sistema, este es un proceso reversible. ¿Por qué reversible? Porque se expande lentamente. Se expande lentamente. Y yo comprimo otra vez lentamente, de tal forma que el trabajo que este me entrega al expandirse es lo mismo que yo necesito para comprimir. O sea, este trabajo de compresión es lo mismo que este trabajo de expansión. Sería como un resorte. Sería esto, o sea, en vez de agua, puedo poner un resorte ahí. ¿Qué pasa? Si yo le comprimo el resorte, se acumula como energía elástica, ¿verdad? Cuando yo dejo de comprimir, el resorte me vuelve a expandir, se vuelve a expandir, ¿verdad? Y hace trabajo sobre mi mano, ¿verdad? O sea, si yo estoy expandiendo con mi mano. Entonces, básicamente es como un resorte, ¿verdad? Entonces, acá el proceso B es un proceso reversible, es una expansión que se produce de forma rápida. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que los procesos que nosotros estudiamos en los diagramas de cambio de fase, o sea, para estudiar las propiedades de un sistema, siempre estamos estudiando con procesos lentos, ¿verdad? Que están en cuasi equilibrio, ¿verdad? Y, después. Bueno, entonces quiero comparar y mostrarle este proceso, que es un proceso irreversible porque se expande rápidamente. O sea, acá las moléculas del agua ni siquiera le dan tiempo a que esté todas en contacto con esta pared. Entonces, miren cómo es el diagrama de presión acá. En este diagrama acá, ¿vieron cómo las fuerzas acá actúan en todo este triángulo? Y acá este triángulo es mucho más chiquitito. Este triángulo es más chico. Entonces, el trabajo que me proporciona este proceso reversible, comparando los triángulos de fuerza, es mayor al que me va a proporcionar un proceso irreversible, porque este trabajo no me va a hacer, este trabajo que es más chico. Y miren ustedes acá, al comprimir, cuando yo comprimo lento, tengo este triángulo, y cuando yo quiero comprimir el agua así de una forma muy rápida, vieron que el agua como sube acá, y este triángulo es mucho más grande que este triángulo de acá. Entonces yo necesito más fuerza para comprimir que en un proceso reversible. Entonces, fíjense, me entrega un trabajo chiquitito y si yo quiero volver otra vez al mismo estado, tengo que hacer una fuerza mayor inclusive. Entonces yo estoy alterando el medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me produjo un W1 que es más chico que el W2 que yo necesito para comprimir. Entonces, con este gráfico, o sea, esto es más o menos, ¿verdad?, lo que nos explica
lo que nos explica que los procesos reversibles son los procesos más eficientes. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Bueno, en el libro van a ver más deducciones, mucho más. O sea, el libro es larguísimo, ¿verdad? O sea, lo que le explica el libro le va a explicar con mucho más detalle que yo le estoy explicando, ¿verdad? Entonces, lean el libro. Entonces, nosotros dijimos que siempre que yo, por ejemplo, voy a tener una máquina térmica, siempre voy a querer que opere en un proceso reversible. ¿Por qué? Porque así como estamos deduciendo, nos entrega la mayor cantidad de trabajo. Entonces, eso a nosotros nos hace una idea de cuándo, cómo yo puedo tener la eficiencia más alta. O sea, ya no está, los procesos reversibles nos están diciendo que ese es el camino, procesos reversibles. Entonces, la misma cosa para un refrigerador, cuando yo voy a necesitar la menor cantidad de trabajo, también va a ser en un proceso reversible, porque acá, como estamos viendo, los procesos reversibles necesitan menos trabajo que un proceso irreversible. Entonces, también nos está dando esa idea para los refrigeradores. Entonces, eso es lo que pilló Carnot. Carnot, esos son los principios de Carnot. Carnot dice que la máquina más eficiente es una máquina donde todos los procesos, dijimos que las máquinas siempre operan en un proceso cíclico, pasa de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y después vuelve a su estado inicial, ¿verdad? Así operan las máquinas. Se utiliza una sustancia de trabajo, que por ejemplo puede ser el agua, como vamos a ir viendo, o sea, para una máquina térmica que opera con una turbina a vapor, se usa el agua y se usa el ciclo Rankine. La sustancia de trabajo para un refrigerador es un refrigerante. Entonces, esos estados son los que pasan, es lo que atraviesa la sustancia de trabajo. Entonces, Carnot nos dice que todos estos ciclos 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1 deben ser procesos reversibles para tener la mayor eficiencia. Entonces, Carnot dice que hay muchas formas, o sea, hay varias formas, o sea, hay varias máquinas. A ver, conceptualmente pueden haber varias máquinas con diferentes procesos reversibles, pero dice que todos van a tener la misma eficiencia. O sea, todas las máquinas reversibles son igual de eficientes, ¿verdad? Y también dice que la eficiencia de una máquina reversible siempre va a ser mayor a la de una máquina con proceso irreversible, ¿verdad? Esos dos, o sea, uno y dos, van a leer acá. Uno dice la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina reversible que opera entre los mismos dos depósitos. Siempre hablamos de los mismos dos depósitos. Y el segundo principio de Carnot dice que las máquinas térmicas reversibles son que operan entre los mismos, la eficiencia de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos son las mismas. Si yo le pregunto a usted cuáles son los principios de Carnot, me tiene que decir estos dos. Que es lo que explicamos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos que llegamos. Entonces, seguimos. Acá le voy a poner ya con un puntero láser. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cómo se analizan las máquinas de Carnot? O sea, yo ahora lo que yo les quiero explicar es cuándo yo tengo la eficiencia máxima y cuánto es, cómo yo puedo calcular. Cuando yo tengo, o sea, siempre yo tengo que asumir, ¿verdad? Siempre yo asumo que, o sea, una máquina, siempre yo voy a trabajar entre las mismas condiciones, entre una temperatura H y una temperatura L, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que el motor de combustión, su combustión siempre va a llegar a una cierta presión, a una cierta temperatura, ¿verdad? Y va a desarrollar, va a desechar energía a un medio, a una temperatura baja. Entonces, esas son mis condiciones y cuando yo tengo la mayor eficiencia para esas condiciones, ¿sabes? Cuando yo tengo, como yo calculo esa eficiencia,
Y eso nos dice Carnot. Nos dice que cuando la máquina es reversible, esta QH y esta QL, o sea, el calor que yo absorbo de la fuente a mayor temperatura, dividido el calor que absorbo de la menor temperatura, es proporcional a las temperaturas. O sea, eso es lo que nos dice Carnot. O sea, esta es la ecuación propuesta por Lord Kelvin para ciclos reversibles. Y estas temperaturas están en escalas absolutas. O sea, eso es lo fundamental de Carnot. Esto es lo fundamental. La QH y la QL dependen exclusivamente de las temperaturas, de una forma proporcional. Entonces, acá yo le puse, ¿verdad?, las eficiencias de Carnot, máquinas térmicas para los refrigeradores y para las bombas de calor. Entonces, esta deducción, vamos a tomar esta como ejemplo para que usted entienda, ¿verdad? ¿Qué es lo que esta fórmula es? Para que no esté nomás ahí y usted no entienda, ¿verdad? O sea, vamos a ir explicando. O sea, la eficiencia de una máquina, ¿qué me dice? A ver un poco así, sin hacer los diagramas. ¿Quién me puede decir aquí igual qué cantidad sobre qué cantidad? ¿Quién me puede responder? A ver si estuvo siguiendo, no, porque o sea, con los ejercicios vamos a ir viendo también eso. ¿Quién me puede decir cuánto es igual la eficiencia? Trabajo sobre calor caliente. Podría ser. Exactamente, así mismo. O sea, este dibujo hay que volver a hacer, ¿verdad? O sea, máquina térmica, trabajo, pH. Acostúmbrense a siempre dibujar así, ¿verdad? O sea, pongan todo eso para que ustedes puedan entender bien qué es lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Cómo era que le llamamos en inglés? TL. Entonces acá tenemos QH, y acá tenemos QL. Entonces esta es la eficiencia del trabajo sobre la QH. Esa es nuestra eficiencia. Entonces esto también nosotros podemos decir, o sea, nosotros dijimos que por primera ley QH es igual a W más QL, ¿verdad? Entonces W puedo decir que es QH menos QL. Entonces esto yo ya ahí, acá pusimos QC, pero esto tiene que ser QH, ¿verdad? Según si estamos hablando en inglés, es QH. Entonces esto yo voy a reemplazar acá y me va a quedar mi eficiencia es igual, voy a reemplazar W, QH menos QL sobre QH. Y esto es igual a 1 menos QL sobre QH. O sea, ¿se acuerdan así? O sea, me imagino que se acuerdan eso así ahora. O sea, ¿cómo balancear esto, estas cantidades y las eficiencias? Entonces, esta deducción que hicimos ahora es lo que está acá, ¿verdad? Que es 1 menos QL sobre QH. ¿Y qué dijimos que era QL sobre QH? Según la ecuación de Lord Kelvin, ¿verdad? Esto depende a una máquina que opera en un ciclo reversible, que es en el caso de la máquina de Carnot, se cumple que esta relación es proporcional a su temperatura en grados Kelvin, que no es lo mismo que grados Celsius. Entonces reemplazamos esta QL sobre QH y ponemos acá TL sobre TH. Y esta es, en teoría, esta es la mayor eficiencia que nosotros podemos tener. Esa es la mayor eficiencia que nosotros podemos tener. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, la temperatura de combustión de un vehículo, qué sé yo, es 200, estoy inventando, no estoy usando valores reales, es 200 grados Celsius,
y la temperatura ambiente a la que va a operar va a ser 20 grados. Entonces yo acá tengo que meter 200. ¿Cómo se pasa a Kelvin? Se le suma 273, ¿verdad? 273, tanto. Entonces le suma 273, haces esa división y en teoría ese es el máximo rendimiento que vos podés tener. Y lógicamente, ¿verdad? También usted tiene que saber, yo no le voy a explicar ahora, pero tiene que saber los procesos de la máquina de Carnot. Expansión isotérmica reversible, expansión adiabática, o sea, esto vamos a ir viendo después, ¿verdad? O sea, ya no nos da tiempo, ya queda nuestra hora, pero tiene que estudiar este proceso y tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué esta expansión es reversible, por ejemplo? ¿Verdad? Pues yo cuando estudié esto, o cuando yo vuelvo a estudiar para poder explicarles, me hago esa pregunta, ¿por qué expansión isotérmica? O sea, ¿por qué esto es reversible? O sea, háganse esa pregunta cuando estudien Carnot. En síntesis, acá tenemos la eficiencia más grande que podemos tener. Y para un coeficiente, para los refrigeradores, esta deducción hacemos así mismo como hicimos hace rato con las máquinas. O sea, vamos escribiendo, quiero que lo hagan ustedes, ¿verdad? Van a ir haciendo esta misma división. Acá van a dibujar un refrigerador, van a ir haciendo el análisis de la primera ley y van a llegar a esta fórmula acá y van a reemplazar QH sobre QL, que es esto. Y este es el mayor coeficiente de un refrigerador. Y la misma cosa para las bombas, ¿verdad? O sea, la bomba tiene otra forma de definir su coeficiente, entonces tienen que poder saber ustedes deducir estas dos fórmulas. Es muy sencillo, está en el libro, la van a deducir en el libro. Entonces, eso es lo que nos dice Carnot. Y quiero terminar esta clase de hoy, lastimosamente es súper teórica. O sea, no les puedo mostrar ejercicios. Los ejercicios son muy fáciles. O sea, para mí es más difícil entender la segunda ley que poder resolver los ejercicios. Los ejercicios son muy fáciles. O sea, no tiene mucha complicación. Voy a aplicar esta formulita que no es nada. Y aplicar así la primera ley, ¿verdad? Entonces, quiero terminar nomás esta clase diciendo lo que dijo la compañera de hoy habló sobre calidad. Habló sobre calidad. Entonces, yo le dije que la calidad está asociada a la temperatura a la cual yo estoy, quitando energía, ¿verdad? Y fíjense, miren esta ecuación acá. Si yo esta temperatura L yo voy a mantener constante. Esta temperatura L, o sea, esta es la temperatura ambiente, va a ser 20 grados. Esta temperatura H, la temperatura de la combustión, por ejemplo, la temperatura de la combustión del aire con el combustible, y yo puedo tener una temperatura más alta. Acá aritméticamente, si yo pongo acá, este término acá disminuye, por ende este término que está negativo es más chico, y finalmente yo tengo una mayor eficiencia. Entonces, eso es la segunda ley. La segunda ley también habla de calidad. Nos va mostrando que cuanto mayor es nuestra temperatura, a mayor temperatura tenemos más calidad. Y a medida que esa energía se va degradando quiere decir que pasa de una temperatura H a una temperatura L, cada vez va a ser más ineficiente por esta fórmula de Carnot. Cada vez va a ser más ineficiente. O sea, si yo voy achicando esta TH, esa misma cantidad de calor que necesito, voy achicando, o sea, voy produciendo con una temperatura menor, cada vez esta N va a ser más chica. Bueno, no sé si se entendió eso, pero eso es lo que nos habla de la calidad de la energía, que la segunda ley también dice que la energía tiende a degradarse, siempre tiende a degradarse. Entonces, resumiendo, terminamos hablando de dirección. La energía fluye de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos, o sea, por naturaleza. Hablamos de dirección, hablamos de calidad, hablamos de eficiencia. Y en la próxima clase vamos a hablar sobre entropía. Entropía va a ser la propiedad
que va a tratar de explicar por qué existe la segunda ley. O sea, por qué lo que de los cuerpos calientes se transmite a los cuerpos fríos. O sea, ¿por qué? ¿Quién dice eso? O sea, en teoría es porque nunca vimos un proceso que nunca nadie pudo experimentar lo contrario. Así nace la segunda ley. O sea, nunca nadie pudo ver un café que se enfríe solo. Entonces, la entropía nos va a ayudar a entender un poco más de por qué, matemáticamente, por qué pasa eso. Y vamos a ver que es por probabilidad. Lo vamos a ir viendo en la próxima clase. Entonces, lastimosamente, no podemos hacer ejercicio. La próxima clase le voy a traer ejercicios, son muy sencillos. Vamos a hacer rapidísimo y vamos a terminar con entropía la segunda clase. Si alguien tiene alguna consulta. Bueno, yo quiero dar la clase que viene, el, quiero dar la clase este viernes. Yo no sé, a usted le queda mal, por ejemplo, este viernes a las 7. A las 7 le queda muy tarde. ¿Tienen otra clase? No, profe, ¿Que no le queda bien o no tienen clase? no tenemos clase, creo. Pero, profe, viste que los viernes a veces tenemos que entregar trabajo de IO1 y suelen dar poco tiempo. Y ahí es lo que se nos va a dificultar, creo, ahora. Tienen que No sé entregar qué opinan trabajo. los demás. Cierto, tenés razón, compañera. O sea, a esa hora no tienen clase, pero tienen que entregar trabajo. Clase de Sí. electrotecnia creo que tenemos viernes a las 7. Electrotecnia tenemos hasta las 7. Ah, cierto. De 5 a Después de 7. eso, en teoría, ya no tenemos nada, salvo los trabajos que se nos dan en día. Bueno, a mí, por ejemplo, o sea, a mí me queja bien que sea de 7 a 9, por ejemplo. Yo no sé si es muy tarde para ustedes, ¿no? Pero yo, o sea, de todas formas, quiero dar a las 3 la clase del viernes. Y si no llego, y vamos a tratar de recuperar la próxima semana. O sea, pero vamos a recuperar. O sea, yo le prometo que vamos a recuperar y o sea, no se preocupen por eso. Bueno, si alguien tiene. O sea, la próxima semana sí ya quiero hacer martes a esta hora. Martes a las 6 me queda bien. O sea, la próxima semana ya sería los martes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Para mí está todo entonces, claro, bro. bueno, está bien. Entonces nos vemos este viernes. En teoría va a ser a las 3 la clase. Y si no, nos vemos ya el martes a las 6. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias a todos por participar y nos vemos. Dale, profe. Gracias. Gracias, profe. Dale, Gracias, profe. no. Chau, chau.